Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Doctor Carlos Alvarado, estábamos hablando hace unos minutos con la licenciada Zelaya sobre lo que era el financiamiento de partidos políticos y platicábamos también que surge la otra inquietud de financiamiento privado, financiamiento público, y hay quienes incluso proponen hasta de colocar nuevamente la propaganda política gratuita, pero por supuesto limitada y en un tiempo bien definido, porque vemos que incluso hay las diferentes agrupaciones políticas empiezan a hacer propaganda desde años antes. Pues mire, un tema muy importante precisamente que hemos impulsado ahí a través de la plataforma es la fiscalización y financiamiento de los partidos políticos. Y el tema aquí fundamental, considero yo, es la equidad y la distribución de los recursos en forma igualitaria entre todos los comités cívicos electorales y partidos políticos. Ese es el tema fundamental, que un partido grande tenga las mismas condiciones, la misma distribución económica que un partido pequeño, y eso sea proporcionado precisamente por el gobierno y manejado, como muy bien decía la licenciada Raquel Zelaya, por el Tribunal Supremo Electoral, para darle esa fortaleza al Tribunal Supremo Electoral, que es el ente que rige como autoridad máxima a las elecciones. Entonces, que ellos sean los que vayan distribuyendo equitativamente estos recursos dentro de los diferentes partidos. Ese es un tema importante. El otro tema que mencionaba usted es que sí, definitivamente se tenga un control a través de los secretarios generales de los partidos políticos y comités cívicos electorales, un control precisamente a través del Tribunal Supremo Electoral como máxima autoridad de cómo se van a distribuir y manejar esos fondos que son públicos, y que los fondos privados no tengan un más de 30% de los fondos públicos. O sea que sería como una mezcla de un porcentaje de fondos del Estado y de fondos públicos. Así es, pero pues lógicamente los fondos públicos son los mayoritarios, pero que precisamente no se permita que un partido político le puedan hacer donaciones o tiempos, por ejemplo, en los medios de comunicación, sino que realmente tenga limitaciones como tienen todos, esa es la equidad que se busca, que todos en igualdad de condiciones participen. Y esto va aunado también a un tema pues muy interesante, porque si serían fondos también en un porcentaje del Estado, también en este caso los guatemaltecos tendrían derecho a votar por el partido o el personaje que consideren mejor, o simple y sencillamente no votar. Surge también la duda y la propuesta también de ustedes del voto nulo. ¿Cómo se manejaría este tema, o cuál es la propuesta de ustedes en estas reformas del voto nulo, doctor? Bueno, quiero mencionarle que cuando entregamos las propuestas de la plataforma al Tribunal Supremo Electoral, que le digo que por lo menos el 90% de las propuestas del Tribunal Supremo Electoral acogieron las propuestas de la plataforma de la reforma al Estado, se presentó precisamente estas propuestas, pero el voto nulo nació de una reunión que tuvimos con el Tribunal Supremo Electoral. Fue más a iniciativa del Tribunal Supremo Electoral, que nosotros lo vimos bien, porque consideramos pues que si la población realmente no tiene inclinación en este momento por la situación que se está dando, la poca confianza que hay en todo el proceso, no tiene inclinación por un candidato, pues pueda definirse con un voto nulo vinculante, y que pueda definirse, que tenga valor, que tenga valor, por supuesto, y que si el voto nulo alcanza la mayoría, las elecciones tendrán que repetirse con otros actores. Ese es el tema fundamental en de lo de voto nulo. A mí me decía un amigo, le comentaba a la licenciada pero no puede ser que entre tantos candidatos no pueda tener inclinación. Entonces eso ya lo vemos como problema personal, ¿verdad? No, le digo, pues si realmente por la poca credibilidad, la incertidumbre que está viviendo en este momento la población guatemalteca, no tiene confianza en el sistema político y en las propuestas que se están generando, pues tiene el derecho de votar voto nulo, como los diputados lo han llamado voto por ninguno. Así ha sido la definición que le han dado en el Congreso. Entonces, ¿esto del voto nulo se conoce que se haya adoptado en algún otro país o exista en la legislación de algún otro país?
En Colombia me parece que existe fijándolo en 40%, pero yo sí, en el caso guatemalteco, quiero contribuir con datos. En Guatemala no se ha registrado nunca ningún voto nulo que llegue al 10%. Se cree que está muy vinculado porque aunque vaya una ciudadanía en sí no muy alentada, sí le interesa a su alcalde. Va a ser muy difícil que alguien no se decida a definirse por un candidato a alcalde. Y claro, en el área urbana hay un nivel de reflexión, de nivel crítico, de información sobre todo diferente. Por experiencias de campo que hemos tenido nos han dicho que la falta, digamos, de caminar en la educación democrática, profundizarla, las personas tienden a identificarse con un color, con una insignia y votan en fila, tal vez solo motivados por su alcalde. En fin, yo creo que se verán los resultados porque también pues es una situación, es vinculante y tiene las mismas aplicaciones, pero por supuesto no va a haber un fiscal de voto nulo, nadie va a promover el voto nulo. Entonces, digamos, tiene una circunstancia donde yo creo que vale la pena, digamos, conceder esa circunstancia, pero todo el comportamiento electoral de la historia política democrática de Guatemala no da votos nulos mayores al 10%. Entonces, pensar que llegara al 51%, pues no es factible, pero si eso contribuye a que haya un consenso, pues que se dé, ¿verdad? ¿Ustedes lo están proponiendo para que se aplique antes, o sea, en estas elecciones? Sí, precisamente esa es la propuesta que va en la propuesta que hizo el Tribunal Supremo Electoral, sí. Que hemos apoyado varios sectores de la población guatemalteca, que se aplique para este próximo proceso electoral. Nos vamos a ir a unos mensajes, tenemos varios temas que hablar y un cuadrito muy importante que vamos a ver en el próximo corte, que cuáles son las principales 3 reformas o 4 reformas que propone tanto la plataforma, que también así es, lo ha comunicado para que hagamos un resumen de esto, pero quisimos dejar también ya para los últimos temas el tema del transfugismo. Hemos platicado hasta ahora el tema de lo que es el financiamiento de partidos políticos, la reelección o no reelección de diputados y alcaldías. Ahora estamos platicando del voto nulo muy rápidamente, pero vamos a hablar también del tema del transfugismo. Hay que enfocarse en el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, es decir, que sea un ente independiente sin que dependa de los vaivenes políticos. El fortalecimiento de los partidos políticos que sean realmente representativos y no solo vehículos para electoreros, sino que sean instituciones que perduren a lo largo del tiempo.